Gloria a Dios. Bendiciones para todos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. El momento de la reflexión. El ser humano, desde que comienza a tener conocimiento, siempre está tratando de aprender, de entender las cosas. Por ejemplo, los niños. El niño, cuando comienza a hablar, el año, algunos antes del año ya hablan, dicen palabras, 6 meses, 8 meses, 2 años. Y llega el momento cuando ellos entonces quieren preguntar por cosas que desconocen. Ya comienzan a desarrollar su intelecto desde esa edad y comienzan a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué es tal cosa? Y a veces los padres se sienten un poco fastidiados por los niños, porque siempre están preguntando, siempre quieren saber. Y como dije, algunos tan pequeñitos ya dicen papá, algunas palabras, dicen mamá, sin saber lo que están diciendo. Escuchan a otro y dicen algunas palabras, los mismos padres comienzan a decirle, di tal cosa, di esto, di lo otro. Pero llega el momento cuando ellos mismos comienzan ahora a preguntar, sin que nadie les indique, sino preguntar, papá, ¿y eso qué es? Mamá, ¿y aquello qué es? Comienzan entonces a preguntar. Toda la vida el ser humano está aprendiendo y siente necesidades en la vida y va detrás de cosas que quiere alcanzar. Por ejemplo, los muchachos están estudiando. Algunos todavía no tienen una definición de lo que quieren ser en la vida, pero es papá y mamá entonces que los induce a estudiar para que alcancen alguna carrera y puedan vivir mejor que ellos. Y así muchos padres se lo transmiten a los hijos, estudien para que no pasen tanto trabajo como yo pasé, para que sean profesionales. Y entonces algunos desde que comienzan, por lo menos en la escuela, ya tienen noción en 4º grado, 5º grado, 6º grado, o comienzan de repente en el liceo, ya tienen noción de lo que quieren ser, lo que quieren alcanzar en la vida. Y así lamentablemente aquellos que no han estudiado, que no tienen la posibilidad de estudiar, también tienen aspiraciones de alcanzar cosas en la vida. Acá, porque comenzamos a conocer qué es un doctor, qué es un carro, cómo se logran las cosas. Y allí comenzamos entonces con nuestras metas para alcanzar, para tener dinero, para tener posesiones, cómo ahorrar, porque ya entendemos que en la vida hay que guardar para cuando no tengamos trabajo, tener de dónde poder agarrar para subsistir, para comprar el alimento o las necesidades que se nos presenten en la vida. Eso de este mundo. Y aquí, cuando no tenemos mucha experiencia o conocimiento, pensamos que la vida, no pensamos en la vida como deberíamos pensar. Sobre todo la juventud, que desperdicia a veces su vida haciendo cosas que no deben. Pero bueno, no tienen experiencia. Las personas ya mayores, nosotros pensamos de una mejor manera, ya hemos vivido bastante, tenemos experiencia, conocemos de cosas que han pasado a personas por no tener cuidado en las cosas que hacen. Y eso nos ayuda a nosotros entonces para prevenir algunas cosas, no así los jóvenes. Y por eso siempre hay que estar orientando a los jóvenes en esta vida. Pero aparte de esta vida, existe una vida espiritual.
Y existe dos caminos cuando salgamos de esta vida, cuando ya no estemos aquí. Pero de eso se habla muy poco, aunque el espíritu del hombre siente la necesidad de Dios, siente la necesidad de creer en algo. Sí, el espíritu del hombre. Ahora bien, hoy se está predicando el evangelio mandado por nuestro Señor Jesucristo para alertar a la gente, para enseñar a la gente de la vida que viene después que ya no estemos aquí. Porque a veces el hombre vive en esta vida como que nunca fuera a salir de aquí. No le presta atención a la vida que viene después, cuando ya dejemos de existir. Se les presta muy poca atención. Y Dios quiere que nosotros le prestemos atención, que entendamos cómo funciona esta vida, qué va a acontecer después que salgamos de esta vida terrenal o de esta vida física o de este mundo, cuando pasemos entonces al mundo espiritual. Dios quiere que entendamos eso. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos un problema. Un problema, así como usted puede tener una cuenta de ahorro, pero si no tiene dinero en el banco, ¿qué va a buscar usted? ¿Usted tiene alguna cuenta en el banco? Compra algo, va a pagar con la tarjeta, pero si no tiene nada no puede pagar. Nuestra vida espiritual tiene un problema que es nuestro pecado. Y el asunto no es creer en Dios, no. El asunto es si usted realmente ha encontrado el pase para llegar al cielo. Cuando Jesucristo viene, cuando Él en la cruz derrama su sangre para redimir el hombre, es porque el hombre es pecador, nosotros somos pecadores. Ese es el problema que tenemos. Y el asunto no es creer en Dios o no creer, tener una religión o no tenerla, no, ese no es el asunto. El asunto es encontrar el perdón para nuestros pecados. Y desde luego, Dios preparó el camino, envió a su Hijo a derramar su sangre para redimir el hombre de pecado, y lo logró en la cruz del Calvario. Y luego que Él resucita de entre los muertos, manda a predicarle este evangelio a todo el mundo con urgencia. Le dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, a creyente y a no creyente. Crean en Dios o no crean en Dios, porque todos tienen el mismo problema. Es la existencia de nuestro pecado delante de Dios. El pecado separa al hombre de Dios, porque la paga del pecado es condenación. Entonces, la urgencia de predicar el evangelio es para que la gente entienda que hay una sola manera de entrar al reino de los cielos. Y esa sola manera es que nuestros pecados sean perdonados. Nosotros no tenemos la capacidad de pagar por nuestros pecados. No la tenemos. Por eso Dios solucionó nuestro problema enviando a alguien que pagara por nuestros pecados, Cristo Jesús. Y por eso lo crucificaron. Por eso en la cruz lo crucificaron. Para que nos redimiera. A eso vino Él, a redimirnos. Por eso cuando el hombre entonces acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, cuando el hombre comprende que Él es pecador, que las cosas malas que hacen es porque el pecado mora en él y que ese pecado un día lo va a llevar delante de Dios y por esos pecados serán condenados. Cuando el hombre entiende eso, pero entiende que Cristo en la cruz pagó por sus pecados y acepta a Cristo como Salvador, sus pecados son perdonados. Y tiene entonces la esperanza en el cielo. Cuando un día deje de existir en esta tierra, irá al lugar que Dios tiene preparado para él, con Dios. Y por eso la urgencia de predicar. Y nosotros lo que ya hemos aceptado, vivir de tal manera que las cosas que hagamos no nos condenen.